¿Qué fue primero, el ingeniero o la gallina? Y con gallina me refiero al ingeniero diplomado, certificado y con sus papeles que lo avalan. Lamento decepcionarte, pero primero fue el ingeniero. Mucho antes de que existieran las universidades, mucho antes de que existieran las certificaciones, mucho antes de que hubieran normas, ya existían personas resolviendo problemas. Porque la ingeniería nunca nació de un papel, nació de alguien que vio un problema y decidió encontrar una solución a ese problema. De hecho, cuando terminas una carrera de ingeniería, lo que realmente hiciste fue recorrer un camino ya construido por quienes estuvieron antes que tú. Estudiaste un marco teórico mínimo que otros ingenieros desarrollaron durante décadas o incluso siglos. Ellos aprendieron cuando ese marco no existía todavía. Lo construyeron, por eso un título universitario no significa que puedas ya resolver cualquier tipo de problema. Significa que ya conoces las bases para comenzar a hacerlo. Y piensa en una certificación. ¿Qué hace realmente una certificación? Te evalúa contra un conjunto de conocimientos que otros ingenieros definieron como el mínimo necesario. Pero esos ingenieros que diseñaron la certificación, ¿quién los certificó a ellos? Nadie, porque la certificación no existía. Ellos la crearon. ¿Y cómo la crearon? Resolviendo problemas. Equivocándose, volviendo a intentar, rompiendo cosas, corrigiendo, aprendiendo una y otra vez. Hasta que toda esa experiencia acumulada pudo convertirse en libros, normas, certificaciones, para que las siguientes generaciones no tuvieran que empezar desde cero. Porque el conocimiento acumulado evita que repitamos los mismos errores, pero también existe un riesgo. Creer que aprobar un examen es el destino, cuando en realidad apenas es el punto de partida. Porque llega el momento en el que el manual ya no tiene la respuesta, en el que la certificación no incluía una pregunta parecida ni una solución a este problema, y entonces lo único que queda es... Pensar, experimentar, equivocarse, aprender, como lo hicieron quienes escribieron esos libros antes que nosotros. Por eso hoy, en el Día del Ingeniero, quiero felicitar a dos tipos de personas, a quienes abrieron camino cuando todavía no había camino. A los que aprendieron haciendo, a los que se equivocaron tantas veces que terminaron convirtiendo esos errores en conocimiento para todos los demás. Gracias porque caminamos encima de hombros de gigantes. Y también felicitar a quienes hoy sostienen un título, una acreditación o cualquier certificación. Celebrémoslo. Se lo ganaron, pero no se detengan ahí, que ese papel no es la meta. Es la invitación a salir y descubrir lo que todavía no está escrito. Atrévanse ahora sí a fallar, a corregir, a reintentar, a resolver problemas que nadie haya resuelto. Porque las certificaciones del futuro, los libros del futuro y las universidades del futuro serán escritas por los ingenieros que hoy tuvieron el valor de aprender más allá de un simple examen. Así que feliz día, ingenieras e ingenieros, a los que enseñaron, a los que están aprendiendo y sobre todo, A los que nunca dejan de resolver.